mucho a la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto, que haya aceptado hoy venir aquí. Presidenta, muchas gracias por venir. Buenas tardes. Al contrario, Joaquín, muchísimas gracias por la oportunidad. A ver, para unos, para el régimen, Mónica Soto y el Tribunal Electoral son una garantía de la democracia. Para la oposición, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y cuatro de sus 5 integrantes, porque Yanino Tálora votó en contra, son los cómplices de una violación constitucional al dar por buena la sobrerepresentación que aprobó el INE. Joaquín, de nuevo un saludo a todo tu auditorio. ¿Qué decirte? Ayer concluyó el proceso electoral federal. Ayer, con precisamente este caso, esta sentencia que da definitividad a la integración de la Cámara de Diputadas, Diputados, Senadores y Senadoras, pues dimos conclusión al proceso electoral. ¿Qué pasó? Y fíjate que lamentablemente se ha hecho una narrativa de poner a los jueces, a las juezas, en una disyuntiva. Yo creo que es importante avanzar en una pues cultura de la legalidad, en donde los juzgadores no tengamos que estar en disyuntiva más que de la interpretación constitucional. ¿Qué dijimos ayer? Que la Constitución se interpreta como se ha interpretado y como la hemos interpretado nosotros desde 2009, en la elección de 2012, en la del 2009, la del 2012, la del 2015, la del 2018, la del 2021 y en este 2024, nosotros las mismas reglas las aplicamos. No hubo una variación en la interpretación. A veces estas mismas reglas les han favorecido a otras fuerzas políticas y hoy la aplicación de las mismas reglas y la misma Constitución sin ningún cambio se aplica de la misma manera. Creo que eso es certeza jurídica, eso es previsibilidad y eso da seguridad jurídica. Eso es lo que hicimos en el Tribunal Electoral. Ayer Santiago Krill, que estuvo sentado ahí, dijo aquí que estaban violando el artículo 1 de la Constitución al violar el derecho de generalidad y de universalidad de la Constitución, vamos, el artículo 1 de la Constitución en el tema de los derechos humanos. El INE primero, y que ustedes lo iban a hacer después por la tarde. Mira, yo respeto mucho a todas las opciones, las opiniones, las visiones jurídicas y políticas. Entiendo que es la voz de la opción que no obtuvo la mayoría y estuvo también en la sala superior ayer, antier, prácticamente lo vi. Yo creo que el tribunal solo puede hablar con apego a la ley. No se está violentando ningún principio de la Constitución. Al contrario, se está aplicando la misma Constitución y el mismo criterio que se ha aplicado en 6 elecciones. A ver, Mónica Soto, presidenta del Tribunal Electoral, ¿me quiere decir que se aplicó el mismo criterio legal que en la elección de 2009, me estoy diciendo para la repartición de plurinominales, así es, ¿no? En la intermedia de 2009, en la presidencial del 2012, en la intermedia del 15, en la presidencial del 18 y en la intermedia del 21? Por unanimidad, además. Entonces, ¿qué pasa? Los resultados no son los mismos, los resultados favorecen a una fuerza política y no favorecen a otra, pero a lo largo de estos años ha habido una diferencia en la conformación del Congreso. ¿Y quién la ha decidido? No el Tribunal Electoral, la ha decidido la ciudadanía el día de la jornada electoral. Y a partir de los triunfos que se obtienen el día de la jornada, en este caso el 2 de junio, a partir de cómo quedó el resultado de la elección, de ese resultado se aplica la fórmula que está establecida en la Constitución desde 2008. Entonces, ¿qué hace un juez? A ver, ¿puedes cambiar de criterio? Sí, sí puedes cambiar de criterio. ¿Puedes apartarte de lo que has venido haciendo siempre? Sí. Sí. ¿Qué tienes que hacer? Justificar. Y tienes que cambiar un criterio cuando algo pasó diferente, ¿sí? Porque si no, entonces
estás en una vulnerabilidad, pones en una vulnerabilidad el propio sistema. Cuando voto así, voto así, voto así, voto así, voto así, y ahora cambio, ¿por qué? Te puede demandar la ciudadanía y los justiciables, porque los resultados quedaron muy diferentes, porque la diferencia entre el primero y el segundo lugar es muy grande. A ver, en la presidencial eso no se puede hacer. A ver, en esa no hay ninguna duda, ¿sí? No hay ninguna duda, vamos, más de 2 votos a 1, ahí, sí. Yo diría que fue trámite, ¿sí? Avalar una realidad. Pero sí había una gran discusión en el tema de la llamada sobre representación. ¿Qué pasa? ¿Qué necesitas? Tú quieres ser diputado. ¿Qué necesitas para ser diputado? No. Bueno, primero que te elijan, pasar todo ese procedimiento de selección de candidaturas. Que seas amigo del presidente del partido. Algo más, no sé, nunca he estado yo en ningún partido, pero cumplir con los requisitos legales, ¿no? Ahora, ya vas a la elección y ¿qué pasa? Tienes que ganar. Si vas por mayoría relativa, tienes que ganar, Joaquín, ¿no? Si eres parte de un partido político y dices, bueno, 300 diputados y diputadas se eligen por mayoría. Los otros 200 es a través de una fórmula de representación proporcional. Sí. Es en proporción. Los pluris. No podemos confundir el porcentaje de votación con el número de curules ganados, porque entonces es cuando empieza esta duda de, oye, si yo saqué el 40% y el otro sacó el 50%, entonces tengo que tener casi lo mismo. No. ¿Cuál es nuestra fórmula que está establecida en la Constitución? Es proporcional. El sentido no es emparejar o darle a la opción que quedó menos representada, digamos, todos los curules que le faltan para que queden más o menos parejo. Ese no es el sentido de lo que la Constitución y la ley está establecido actualmente. Se trata de darle, sí, garantías a la oposición, a quien quedó en minoría, para que tenga opciones de representar. Eso es pluralismo. Sí. Hay 6 opciones políticas en la integración de el Congreso de la Unión. Congreso, sí. Así es. Ahora, hay algo que es imposible de explicar. ¿Cómo la coalición del régimen obtuvo, vamos a censar números, ¿sí? El 54% de los votos, y la coalición de la oposición más Movimiento Ciudadano tuvo el 46% de los votos. Con el 54% de los votos van a tener de 170 diputados. Y la oposición con el 46% de los votos va a tener 130. Justamente por eso, porque tiene que ver con el número de diputaciones ganadas por mayoría relativa. Entonces, si tienes... Los uninominales, ¿no? Sí. Tenemos que dices, oye, a mí nada más me ganó con un voto en cada uno de los 300 distritos. El porcentaje de votación es muy parejo, pero no ganaste ninguno. Entonces empieza la aplicación de esta fórmula que es complicada. Es un punto, por ejemplo, ni el PAN ni el PRD, ni el PRI no ganó un solo diputado de los 300 distritales, de los uninominales. 0, no ganó ninguno. Los que ganó fue en coalición. Pero es que fue en coalición. Sí. Entonces, bueno, se tiene también que analizar en ese contexto. Solo MC fue solo, digamos, ¿no? Todos los demás partidos se coaligaron. Entonces, hay reglas de coalición, hay convenios que se hacen entre los partidos políticos de cómo van a sacar sus candidaturas, y todo eso es parte del proceso y son los, digamos, arreglos políticos que se hacen jurídicos a través de un acuerdo de coalición. A ver, presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es con la Corte el único otro tribunal constitucional que hay en México, para ubicar lo que es exactamente. A ver, la discusión era también, la sobrerepresentación del 8% se le tiene que dar a la coalición porque fue coaligada, perdón la redundancia, y no se le puede dar a cada uno de los partidos que integran esa coalición, como sucedió, 8% al PRD, a Morena, 8% al Verde, 8% al PRD. No. La sobrerepresentación constitucional es hasta el 8%, y se da por partido político, no por coalición. Entonces, si un partido tiene 100
diputaciones, tú le puedes dar hasta 8%. Si un partido tiene 3, tú le das hasta 8%. ¿Cuánto vale cada curul? Vale lo mismo para todos, ¿sí? Se hace la fórmula con la votación total emitida, con las 200, se divide entre las 200 curules que se van a repartir y el resultado se llama cociente natural. Ese resultado es lo que vale cada silla. Entonces, tú sacaste 3 votos, tu 8%, no soy buena matemática, son 8 más, se te da, ¿cuánto te alcanza de tu votación? Con este 8%, ¿cuál es el 8% que a ti te alcanza? Es complicada la fórmula, pero es una fórmula que es aplicada de manera igual a todos. Es el mismo rasero, eso es importante decirlo. Sí, pero la distorsión tiene que ver con el 2 de junio. Todo. Y la sobrerepresentación y el número que se te alcanza a dar tiene que ver. ¿Por qué el PRD pierde registro? porque no tuvo el 3%. Exacto, pero sacó un diputado. Y 2 senadores que ya están en Morena, por cierto. Bueno, déjame aquí, un diputado. No se le va a dar ninguno porque no sacó el 3%, sí, pero el que ganó por mayoría se le va a respetar y ahí está. Si luego se cambia de partido, eso no es tema ni del tribunal, ni del INE, ni siquiera de los ciudadanos que votaron por ellos cuando su opción era un partido. Eso, digamos, escapa de la asignación que puede hacer el Instituto Nacional Electoral y que puede confirmar o no el Tribunal Electoral. Ahora, lo que tienen que reformar, yo creo que hay que hacer una reforma. Después de cada elección presidencial se han hecho prácticamente reformas electorales en 2 vertientes. Dejar muy claro esto de la sobrerepresentación, coaliciones y partidos. Es que está muy claro. Lo que pasa es que creo que a lo mejor se tiene que hacer una revisión y si ya no está funcionando el diseño constitucional que está hoy vigente, pues habrá que modificarlo. Pero está claro, así ha estado claro desde 2008. Bueno, y 2, no puede ser que tengan menos de 3 días para revisar cada uno de los magistrados más de 1000 impugnaciones. No, 8,600 que alcanzamos a revisar. Seguían llegando, de verdad que... O sea, no los pueden revisar. No se pueden revisar todas, no, lamentablemente no hay... Entonces hay que hacer ahí un ajuste de tiempos y plazos. Me parece que sería también, pues, muy... pues no quisiera decir positivo, sino obligado, que tenemos que ver también estos temas técnicos que luego impactan en el ejercicio de los derechos políticos. Digo, los 5 magistrados, porque además el presidente se empeñó en que nunca estuvieran los 7, o sea, la alineación completa del pleno 7 magistrados, siempre lo impidió en el Senado. Los 5 magistrados, presidenta, pues no pudieron leer todos para decir los desecho. ¿Cómo los desecharon pues, si no les dio tiempo de leerlos? Alcanzamos 8,600 y aquí quiero hacer, de verdad que me des la oportunidad, un reconocimiento a las trabajadoras y trabajadores del tribunal. La Secretaría General de Acuerdos tienen 4 días sin dormir, duermen 2 horas, duermen ahí, se rotan, pero no ha alcanzado. Ayer visité a todos los, pues, el equipo de la Secretaría General, de verdad es el pilar del tribunal y han estado ahí día y noche durante 4 días y de verdad que un reconocimiento a ese trabajo que no se ve. A ver, ¿usted cree que que se haya aplazado la reforma electoral que desaparecía el INE y el tribunal, y a ustedes, sí, como una recompensa, vamos a llamarla así, se ha dicho, por su fallo favorable a la 4T? Mira, la reforma electoral todavía no se aprueba, yo no me puedo pronunciar a ella. Ya va a desaparecer, digo, como no la aprobaron en este periodo, sí, ya se va como si nunca hubiera presentado y tendrán que presentar... La electoral. La electoral, exacto, una nueva iniciativa. Así es, bueno, en ese caso, que no es lo que me toca a mí, comentar porque yo no estoy en ese diseño, pero lo que quiero entender es, imagínate que todas las instituciones electorales y jurisdiccionales nos fuéramos al mismo momento. ¿Quién va a organizar la elección? No. ¿Quién va a resolver los medios de comunicación? Entonces, no es que sí, yo estoy de acuerdo no se vaya a hacer, sino entiendo que
se hace después, o sea, es como la segunda etapa. Sí, yo estoy de acuerdo con usted. Una recompensa delirante desaparecer los organismos autónomos, sí, y en este caso los electorales al mismo tiempo. Y al mismo tiempo, entonces ahí sí caemos en un caos, y les viene la reforma a la elección de, no sé, de 1.600 jueces, magistrados y ministros. Que tendría que resolver las impugnaciones, o sea, organizar la elección del INE y resolver las impugnaciones el Tribunal Electoral. Si es una recompensa o no, déjame decirte, Joaquín, que ya ha habido extensión de mandatos. Ya ha habido, digamos, en el IFE, en el INE, los consejeros que estaban en un periodo, algunos pasaron, se extendieron o se volvieron a nombrar en otro periodo. Los magistrados, cuando nosotros entramos, pero también ya desde antes, cuando pasó de trife a tribunal, digamos que esto yo creo que no se debe manejar como una recompensa. Ha sido ya una práctica que se ha dado en muchas ocasiones y que aquí obedece a lo que es cómo vamos a resolver la elección de los jueces, quién la va a organizar y quién la va a calificar, ¿no? Entonces, a ver, podemos especular mucho, pero yo creo que es importante informarnos. Yo te agradezco que me des la oportunidad de tener aquí voz, porque mucho se dice y tenemos que apostarle a creer en las instituciones. Sí. Muchas personas que se dicen que han sido parte de la formación de las instituciones, no pueden ahora tener un discurso antidemocrático y destruir las instituciones, atacar a los jueces, a las juezas, porque la opción política que representabas no fue la que la ciudadanía decidió. Eso no depende del Tribunal Electoral, eso depende de la decisión de las mexicanas y los mexicanos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación forma parte del Poder Judicial Federal. Así es. ¿Y cómo queda en la reforma judicial? Porque ustedes van por el lado de la reforma electoral, que ya se pospuso, pero también por el lado de la reforma al Poder Judicial Federal, ¿o no? No. Fíjate que tenemos un diseño que es muy sui generis en el Poder Judicial de la Federación. Lo integra la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Pleno y el Consejo de la Judicatura Federal, y después se agregó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué ha pasado? Pertenecemos al Poder Judicial, pero el tribunal tiene su presidencia aparte. Es la presidencia de la Corte, que preside el Consejo de la Judicatura, no preside al Tribunal Electoral. Sí, bueno. Entonces, ese es un diseño extraño, o sea, que están, raro, pero no están. Exacto. O sea, entonces, la reforma judicial no abarca el Tribunal Electoral. ¿Qué opina de la reforma judicial del presidente López Obrador? Mira, justamente para no involucrarme en temas que tienen que ver con política, con políticas públicas y que no tienen que ver con la institución que yo represento, en este momento no quisiera pronunciarme al respecto. ¿Ni como abogada, ni como jurista? No, bueno, te podría decir mil cosas, pero creo que ahorita estoy aquí como magistrada presidenta y lo único que te puedo decir es que los derechos son para ejercerse y siempre que se considere que un derecho sea violentado, que cualquier ciudadano, pues siempre tiene que tener la opción de poder ir a defenderlo. ¿Qué opina del paro de los trabajadores de los 55,000 trabajadores del Poder Judicial Federal? Pues en el mismo sentido, ellos creo que consideran que están sus derechos en riesgo y la manifestación es un derecho. ¿Usted los apoya? No estoy aquí para apoyar y no apoyar. Yo lo que te digo es que refrendo siempre que los derechos se tienen que ejercer y defender. Magistrada presidenta, muchas gracias por venir. Al contrario, Joaquín, muchísimas gracias a ti por darnos esta oportunidad. Mónica Soto, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En este espacio voy a unos anuncios y después de los anuncios